a responder a la pregunta ¿qué es la inclusión escolar para esta primera etapa? Y vamos a empezar recordando que la educación es un derecho universal. En tanto la educación es un derecho universal, tenemos que pensar que todas las personas en edad escolar, independientemente de sus características y de las dificultades que pudieran presentar, tienen derecho a educarse. Y si la educación como derecho universal no tiene en cuenta las diferencias que pueden existir entre las personas a las que vamos a educar, probablemente algunas personas queden por fuera del sistema. Entonces la inclusión escolar, y iremos profundizando de a poquito en qué significa, viene para garantizar, en principio viene para garantizar el derecho a la educación. Viene para garantizar el derecho a la educación a personas que por distintas razones, que pueden tener que ver con discapacidad, diferencias de género, pertenecer a poblaciones vulnerables por alguna razón, en algunos lugares del mundo, incluso por pertenecer a determinadas etnias, se ven marginados o con menos oportunidades de acceder al sistema educativo. Esto es, se ven marginados en sus posibilidades de ir al colegio. Entonces, cuando hablamos de inclusión escolar, hablamos de un conjunto de estrategias que justamente se orientan a que sea posible asistir a personas vulnerables por distintas razones en su ingreso y sostenimiento de su vida escolar o académica. Entonces, por definición, la inclusión educativa tiene como objetivo asegurarle a cada uno de los niños y niñas y adolescentes el acceso equitativo, igualitario y continuo al aprendizaje en todos sus contextos. Es decir que cuando hablamos de inclusión escolar, en principio estamos hablando de un derecho que tiene cada una de las personas en edad escolar o incluso en edad de otra formación académica más allá de la escuela. En este caso nosotros nos vamos a dedicar a hablar de la inclusión escolar en el contexto de la escuela, pero viene a garantizar el derecho y el acceso a la educación. Es importante decir que la inclusión escolar concibe o entiende que todas las personas tienen capacidad de aprender. Cuando pensamos desde la perspectiva de la inclusión escolar, no pensamos en hay un estándar o determinado conjunto de logros que las personas tienen que alcanzar todas de la misma manera, sino que pensamos que todas las personas están en condiciones de aprender, que muchas personas o que todas las personas aprenderán con mayor o menor facilidad, a mayor o menor velocidad, con mayor o menor necesidad de apoyo, pero que definitivamente todas las personas, aun aquellas personas que tienen discapacidades o pertenecen a otras poblaciones vulnerables, tienen capacidad para aprender. Entonces, los adultos que rodeamos a los chicos tenemos la obligación de garantizar el derecho a la educación. Y cuando esos chicos pertenecen a algún grupo que supone cierto nivel de vulnerabilidad, sea por tener una discapacidad, sea por vivir en contextos vulnerables, sea por la razón que sea, los adultos tenemos que garantizar que sus aprendizajes puedan ocurrir en contextos escolares. Entonces, inclusión educativa, inclusión escolar, son conceptos que están directamente vinculados al concepto de diversidad. ¿Qué quiere decir que estén vinculados o relacionados con el concepto de diversidad? Quiere decir que por definición hoy sabemos que las personas somos diferentes entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos seres humanos, todos tenemos capacidad de aprender, todos contamos con un conjunto de herramientas que nuestro cerebro otorga a nuestra mente para que estemos en condiciones de cambiar nuestro comportamiento a medida que crecemos. Eso es aprender, cambiar el comportamiento a medida que crecemos e ir incorporando distintos tipos de informaciones que nos ayudan a resolver mejor situaciones de la vida cotidiana. Aprender puede implicar aprender a preparar un café con leche y a servirse unas galletitas para tomar el desayuno.
Aprender puede implicar aprender las tablas de multiplicar y estar en condiciones de resolver una multiplicación. Aprender puede implicar empezar a leer y tener la posibilidad de leer y entender un texto, pero aprender también implica estar en condiciones de usar el transporte público para ir de un lugar a otro o saber cómo llegar caminando de mi casa al colegio. Entonces, todas las personas tenemos posibilidad de aprender, pero todas las personas somos diferentes entre sí y entonces cualquier escuela que tiene que educar tiene que tener en consideración que las personas no somos todas iguales y entonces tiene que ajustar lo que le pide a las personas a las características de cada persona. En otro de los módulos vamos a hablar cómo es posible con estrategias simples orientar lo que ofrecemos desde el colegio a esta diferencia que existe entre personas al momento de aprender. Seguramente habrán oído hablar alguna vez del concepto de estilos de aprendizaje, cómo las personas a veces tenemos más o menos facilidad para aprender si recibimos la información a través de estímulos visuales, a través de imágenes, por ejemplo, o a través de estímulos auditivos, a través de alguien que habla o de palabras o de leer un texto, por ejemplo, lo que tiene que ver con las palabras y los estímulos verbales, cómo algunas personas aprenden sobre todo a partir del tacto y entonces usando y tocando material concreto con distintas texturas pueden aprender cosas que sin ese material concreto no pueden aprender. Entonces el concepto de diversidad llegó para decirnos que como no todos aprendemos de la misma manera, no podemos enseñar a todos de la misma manera. Y eso no quiere decir que en una escuela un maestro tenga que enseñar de 25 formas distintas. Eso quiere decir que si el maestro sabe que las personas aprendemos de distintas maneras y que si en esa escuela se considera que las personas aprendemos de distintas maneras, ya en el mismo momento en el que se planifican las actividades para los chicos, podemos pensar en incluir distintas alternativas para las mismas actividades. Actualmente, y en el ámbito de lo que llamamos neurociencia, que es la ciencia que estudia el sistema nervioso, el cerebro, existe un concepto que es el concepto de neurodiversidad. El concepto de neurodiversidad nos enseña, y es una vuelta de tuerca sobre el concepto de diversidad, y nos enseña que cada uno de nosotros tiene un perfil de aprendizaje con algunos puntos más fuertes que denominamos fortalezas y algunos puntos más débiles que denominamos debilidades, que ese perfil está relacionado con cómo el cerebro se desarrolla y que el cerebro se desarrolla en contacto con el ambiente. Entonces los adultos, cuando trabajamos por ejemplo en escuelas, formamos parte de esos ingredientes del ambiente que alimentan mejor o peor el desarrollo del sistema nervioso o del cerebro de los chicos con los que estamos trabajando. El concepto de neurodiversidad nos explica que cada uno de nosotros tiene un perfil de aprendizaje a partir del cual se desarrolla con el ambiente y va dibujando algunas trayectorias de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? La suma de todos los aprendizajes que hacemos a lo largo de nuestra vida. Cada uno de nosotros como adultos, cuando entramos en contacto con cada uno de los chicos con los que estamos en contacto, somos parte de lo que los ayuda a dibujar una trayectoria de aprendizaje. Por eso la inclusión educativa es indispensable en relación al concepto de neurodiversidad, porque si no todos los chicos aprenden de la misma manera, en las escuelas no podemos enseñar a todos de la misma manera y nos vemos obligados a encontrar la forma de orientar nuestros recursos para que todos estén en condiciones de aprender. En un evento que se llamó Coloquio de Educación Inclusiva en el año 2020, algunos dijeron que para ser efectiva la inclusión, la escuela necesita ser un espacio de encuentro y de oportunidades, donde se conocen, se comparten y se respetan los ritmos y los tiempos de las personas, aprendiendo a valorar lo diferente. Cuando hablamos de neurodiversidad y entendemos que cada uno de nosotros tiene su perfil de aprendizaje
independientemente de que tenga o no alguna discapacidad o situación que lo haga más vulnerable, el concepto de neurodiversidad dice: no existen dos personas que podamos considerar iguales. Y en la propuesta que hacemos desde la escuela tenemos que entender que las personas pueden aprender de manera distinta. Entonces, si pensamos en qué es la inclusión educativa y pensamos en inclusión educativa en contextos vulnerables, es de enorme utilidad, a mi modo de entender, tener en cuenta cuáles son los principios enunciados por algunas agencias, por ejemplo UNICEF o la ONU o la UNESCO, para definir y contarnos qué es la educación inclusiva. De acuerdo a UNICEF, la educación inclusiva, para empezar, se basa en los derechos humanos. Uno de los derechos humanos es el derecho a la educación. Para seguir, la inclusión educativa lo que pretende es entender que no es la persona la que tiene que adaptarse a la escuela, sino la escuela la que tiene que adaptarse a las personas. E insisto, esto no quiere decir que una maestra en el aula tiene que enseñar a 25 chicos de manera diferente, sino que es posible planificar algunas adecuaciones de acceso que le permitan a cada uno de los chicos y chicas que están en el aula acceder a esos contenidos educativos. La inclusión educativa, de acuerdo a UNICEF, entiende que el aprendizaje empieza cuando nacemos, continúa a lo largo de toda la vida y ocurre en todos los espacios en los que las personas nos desarrollamos. Y entiende también que el aprendizaje es un proceso dinámico que evoluciona de manera permanente. El aprendizaje no es algo que nos pasa y quedó ahí y guardado así para siempre, sino que es un continuo generar conocimiento a partir de nuevas experiencias. UNICEF dice que la inclusión educativa nos exige no solamente reconocer la diversidad, sino también celebrarla, entender que forma parte de la naturaleza misma, de cómo son las cosas, y poder así orientar la participación en espacios educativos, en la escuela, de todos los chicos y chicas que por alguna razón son más vulnerables que los chicos y chicas que no son vulnerables. Y pretende reconocer y respetar todas las diferencias que para UNICEF tienen que ver con edad, género, origen étnico, idioma, estado de salud, situación económica, religión, discapacidad y estilo de vida. Todas esas cosas pueden modificar la manera en la que aprendemos y pueden hacer necesario que ajustemos la propuesta de la escuela a diferentes aspectos que hacen a cómo las personas viven. Entonces, dice UNICEF, la inclusión educativa en realidad es parte de una estrategia más amplia de desarrollo inclusivo que apunta más allá de la escuela a todas las instituciones sociales. Por eso entendemos así que la inclusión es un proceso que lo que busca en definitiva es que cada chico permanezca en la escuela y pueda tener una experiencia satisfactoria dentro de la escuela. La inclusión educativa es un proceso dinámico que requiere que eliminemos distintas barreras que pueden ser físicas, y por eso tenemos una rampa para que chicos y chicas con discapacidad motora que están en silla de ruedas puedan subir, pero también todo otro tipo de barreras, incluso aquellas que tienen que ver con lo cognitivo. Y la inclusión educativa pone énfasis sobre todo en los chicos que podrían estar en riesgo. Entendemos la neurodiversidad como un hecho, pero hay chicos y chicas que por algunas razones, por ejemplo, tener autismo, tener discapacidad intelectual, tener dislexia, tener déficit de atención, entre tantas otras cosas, están en riesgo de ser capaces de sostener sus aprendizajes. Entonces, para ir cerrando este módulo, les cuento que la inclusión educativa forma parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el año 2030. Y nuestro país, Argentina y muchos países de Latinoamérica suscribieron al desafío 2030 de la ONU de tener una serie de objetivos que ellos denominan de desarrollo sostenible, uno de los cuales se llaman ODS. El ODS número 4 es el de educación de calidad. Y el ODS número 4 dice que debemos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas.
Los ODS, u Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, apuntan o tienen por intención que para el año 2030 el mundo sea un lugar en el que todos vivamos mejor, pero especialmente que el mundo sea un lugar en el que las personas vulnerables puedan vivir mejor. Sabemos, de acuerdo a las estadísticas de la ONU, que más o menos 260 millones de chicos no iban a la escuela en el 2018 y que la mitad de todos los chicos y chicas y adolescentes de todo el mundo no desarrollan los estándares mínimos en lectura y matemática. Y eso hace que en sus posibilidades de inserción laboral después de ir a la escuela sean menores a las que tienen otros chicos que sí desarrollan esas competencias. Entonces, definimos la inclusión de acuerdo a la definición de la UNESCO como el proceso que nos orienta a identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje, la cultura y la comunidad y reduciendo la exclusión en la educación. La UNESCO propone una educación en y para la diversidad.